Me llamo Daniel, tengo 44 años. Soy padre soltero desde que mi exmujer decidió rehacer su vida con otro hombre en otra ciudad, y desde entonces, mi hija Clara, que ahora tiene 18 años, ha sido mi única prioridad. Mi razón para levantarme cada día a las 5 de la mañana para coger el primer tren al trabajo y volver solo después de las 8 de la tarde con las manos callosas, los ojos pesados y el cuerpo agotado, pero con el corazón aún latiendo con fuerza porque sé que todo esto es por ella. Por su sonrisa, por sus sueños, por ese brillo en sus ojos cuando habla de la universidad a la que siempre ha querido ir desde pequeña, cuando decía que quería entender la mente de las personas y ayudar a quienes sufren en silencio. Y por eso, durante más de una década, a pesar de ganar poco como técnico de mantenimiento en una empresa antigua y con pocos recursos, fui ahorrando dólar a dólar, renunciando a todo lo que no era esencial, sin vacaciones, sin coche, sin lujos, sin siquiera cambiar el viejo colchón de mi habitación. Todo para que Clara pudiera algún día abrir la carta de la universidad y ver su nombre allí con un aceptada. Y para ello, creé una cuenta de ahorros a su nombre, un fondo universitario que fui alimentando con sudor, con las propinas que a veces ganaba, con los extras de los turnos que me dejaban exhausto, pero que aceptaba con una sonrisa solo por saber que eso era un paso más hacia su futuro, y ella también ayudaba, guardando parte de lo que ganaba vendiendo dulces caseros, lavando los coches de los vecinos, dando clases particulares de matemáticas a sus compañeros, siempre decidida y agradecida, pero lo que nunca imaginé es que quien le arrebataría ese sueño a mi hija no sería un extraño, un ladrón o la vida difícil, sino las personas en las que más confiaba después de mí. Mis propios padres, sus abuelos, que un día, hace unos meses, llamaron a la puerta de nuestra casa con un discurso ensayado, con los ojos supuestamente llorosos, diciendo que mi madre necesitaba urgentemente una operación de corazón que costaría exactamente $45,000 y que el seguro no cubría la totalidad del procedimiento, y Clara, con su corazón generoso y puro, movida por el amor y la compasión, sin decirme nada, sacó todo el dinero de su fondo universitario y se le entregó a sus abuelos, creyendo que estaba salvando la vida de su abuela y confiando en su palabra, sin saber que se trataba de una farsa repugnante urdida con calma, con frialdad, con la convicción de que ella nunca sospecharía. Porque eso fue exactamente lo que mi madre le dijo cuando le pidió que guardara el secreto: no le digas nada a tu padre, ya se preocupa demasiado, y cuando Clara me lo contó, llorando, entre sollozos, ya era demasiado tarde, porque habían pasado 10 días y estábamos en una cena familiar en casa de mis padres, cuando mi madre se levantó sonriendo y anunció que habían dado los mismos $45,000 a mi sobrina Alice como regalo de boda, para ayudarla con el depósito de su nueva casa. Y en ese instante miré a Clara y vi cómo su alma se desmoronaba en silencio, con los ojos inundados de lágrimas. 000 a mi sobrina Alice como regalo de boda, para ayudarla con el depósito de su nueva casa. Y en ese instante miré a Clara y vi cómo se le rompía el alma en silencio, con los ojos inundados de un dolor que nunca podré olvidar, porque allí comprendió, de forma brutal, que la habían engañado, que la supuesta operación nunca existió, que su generosidad había sido utilizada como cebo. Y me apretó la mano bajo la mesa tratando de mantener la compostura, mientras todos aplaudían y brindaban por la supuesta generosidad de mis padres, sin saber lo que se escondía detrás de ese regalo. Y sentí un nudo en el estómago, la sangre hervir, pero no armé escándalo, no levanté la voz, no destrocé nada, solo me fui con Clara esa noche y, cuando llegamos a casa, se encerró en su habitación y lloró durante horas. Y yo me quedé fuera, sentada en el suelo, con la cara entre las manos, tratando de decidir qué hacer, hasta que al día siguiente hablé con ella, que me suplicó que no dejáramos esto impune, pero también me pidió que actuáramos con inteligencia, porque no quería más lágrimas, quería justicia. Y entonces empecé a investigar, llamé al hospital, verifiqué los historiales, busqué citas para la cirugía y no encontré nada, absolutamente nada, y entonces Clara me mostró los extractos bancarios con la transferencia realizada directamente a la cuenta de mis padres. Me mostró los correos electrónicos que mi madre había enviado con explicaciones vagas y sin ningún documento médico, y cuanto más leía, más crecía mi rabia, pero la contuve porque sabía que necesitaba pruebas sólidas. Así que concerté una cita con mi madre en una cafetería cerca de su casa y, con el móvil grabando en el bolsillo, le hice preguntas directas, hasta que acabó admitiendo que no había habido ninguna operación, que el dinero había ido a parar a Alice porque, según ella, la universidad se puede hacer después, pero una casa se pierde si no se tiene ayuda. Y eso fue suficiente para mí, para Clara y para nuestro abogado, Marcelo, un viejo amigo mío que se ofreció a ayudarnos con todo, diciendo que teníamos un caso sólido de abuso de confianza y fraude, y entonces reunimos todos los documentos,
la grabación, los extractos, los correos electrónicos, los informes, y redactamos una carta extrajudicial exigiendo la devolución de los $45,000 en un plazo de 30 días, bajo pena de proceso judicial. Y contraté a una mensajera para que la entregara en mano en casa de mis padres. Y luego supe que, al leer la carta, mi madre gritó, mi padre rompió una copa y mi hermana Beatriz, madre de Alice, me llamó gritando, diciendo que yo era un monstruo, que estaba destruyendo la familia por una rabieta de adolescente, y yo solo dije, no es un capricho, es el futuro de mi hija. Y colgué, y a partir de ahí comenzó una guerra fría dentro de la familia, con primos tomando partido, algunos apoyándonos, otros atacándonos, vecinos comentando, mensajes llegando de todas partes. Y mi hija, tratando de mantener la cordura, volvió a trabajar en una cafetería para distraerse. Pero por la noche veía que seguía llorando a escondidas mirando la carta de admisión de la universidad que había recibido meses antes y que ahora parecía inalcanzable, y eso me dolía más que nada, pero seguimos adelante, incluso con mi hermana difundiendo mentiras, diciendo que yo había manipulado a Clara, que estábamos intentando sacar dinero a mis padres por venganza. Mientras Alice seguía publicando fotos de la nueva casa, sonriendo, celebrando, como si nada hubiera pasado, y cada imagen era como una puñalada para nosotros, pero aún así mantuvimos la concentración, hasta que, 2 semanas después, recibimos una respuesta formal del abogado de mis padres alegando que el dinero había sido donado voluntariamente por Clara, que no había obligación de devolverlo y que, si intentábamos continuar con el proceso, nos lo pondrían más difícil, pero Marcelo lo leyó con una sonrisa y dijo, perfecto, están admitiendo la recepción, ahora solo tenemos que demostrar el engaño. Y fue entonces cuando conseguimos una testigo inesperada, una vecina de mi madre, la señora Nair, que estuvo presente en una conversación entre ella y Beatriz días antes de la petición de dinero, en la que mi madre decía que Clara era muy dulce, muy fácil de manipular, que con un poco de drama se lo daría todo, y la señora Nair se horrorizó tanto con eso que, al enterarse de lo sucedido, decidió ayudarnos, prestando una declaración por escrito, lo que fortaleció aún más nuestro caso, que pasó a una audiencia preliminar donde el juez escuchó a ambas partes y decidió fijar el juicio definitivo para dentro de 3 meses. Y mientras tanto, el ambiente entre los familiares se deterioraba aún más, con mis padres cortando lazos con los primos que nos apoyaban, Beatriz haciendo publicaciones pasivo-agresivas sobre el perdón y la unión, y Alice fingiendo que nada estaba pasando. Mientras que Clara, a pesar de todo el dolor, mostraba una fuerza impresionante, comenzó a estudiar psicología por su cuenta, a leer libros, a asistir a clases en línea, decía que quería entender por qué las personas buenas hacen cosas tan horribles a quienes aman, y una noche me preguntó si creía que sus abuelos la querían de verdad, y le dije que quizá la querían, pero de forma equivocada, porque el amor no miente, el amor no traiciona, el amor no arranca los sueños con sus propias manos, y ella asintió en silencio, y días después, con la ayuda de Marcelo, conseguimos otra grabación, esta vez de un primo nuestro que participó en la cena en la que se anunció todo y que grabó parte de la conversación en la que mi madre decía que estaba orgullosa de haber convencido a Clara de colaborar, utilizando esa palabra repugnante, como si se tratara de un juego sucio en el que ella había ganado, y cuando se lo mostramos al juez el día de la vista, nos miró con gravedad, escuchó atentamente los testimonios, incluso el de Clara, que habló con firmeza, con dignidad, sin rencor, solo con el dolor de quien ha sido traicionada por quien más confiaba, y al final de 2 días de juicio, el juez le dio la razón a Clara, obligando a mis padres a devolver los $45,000 en un plazo de 60 días bajo pena de embargo de bienes y multa por daños morales. Y allí, en ese tribunal, vi a mi hija sonreír de nuevo, no por el dinero, sino por la verdad reconocida, por la justicia hecha, y en los meses siguientes, incluso con mis padres vendiendo la casa para pagar la deuda, incluso con Beatriz culpándonos de todo, incluso con Alice obligada a devolver la casa por no poder hacer frente a los gastos, incluso con toda la familia dividida, mi hija comenzó a reconstruir su sueño, consiguió una beca parcial, usó el dinero recuperado para el resto y entró en la universidad con la cabeza alta, enviando mensajes animados sobre sus compañeros, sus profesores, sus libros, y yo, en casa, veces me encontraba llorando solo en el sofá al leer sus mensajes, porque sabía que cada letra allí había sido conquistada con lágrimas, con lucha, con valentía, y hoy, 3 años después, está en el último año de la carrera, especializándose en salud mental, ayudando a adolescentes en situación de vulnerabilidad, diciendo que quiere asegurarse de que nadie más pase por lo que ella pasó, y cuando me pregunta si me arrepiento de haberme enfrentado a mi familia por ella, le digo que no, que volvería a hacerlo todo, que si fuera necesario, me enfrentaría al mundo,
porque no hay nada más precioso que la dignidad de mi hija, y que aunque la familia nunca vuelva a ser la misma, aunque las heridas nunca cicatricen por completo, seguiremos adelante con la cabeza alta, porque la verdad puede doler, puede aislar, puede costar caro, pero es la única base sobre la que se construye algo que vale la pena. Y ahora que han pasado los años, ahora que Clara está a punto de graduarse con honores, ahora que ya no cargo con el peso del silencio, de la impotencia, de la duda que un día me corroe por dentro al ver a mi hija derrumbarse sin poder hacer nada, ahora puedo mirar atrás y comprender que todo ese caos, toda esa tristeza, toda esa implosión familiar fueron, de alguna manera, necesarios para que ella floreciera como lo ha hecho, no como quien olvida, sino como quien sobrevive, como quien transforma el dolor en herramienta, como quien se mira al espejo y reconoce su propia fuerza, y lo veo cada vez que vuelve a casa en vacaciones, con los libros en las manos, la sonrisa en los labios y una madurez que me hace olvidar que solo tiene 20 y pocos años. Lo veo cuando se sienta en el sofá y me cuenta sobre los pacientes que atienden sus prácticas, sobre los jóvenes que llegan destrozados y se van completos, sobre los casos que la emocionan, que la desafían, que la alimentan, y me quedo allí parado, sin decir nada, solo absorbiendo, sintiendo un orgullo tan inmenso que llega a doler, un orgullo que ni siquiera los años de dolor han podido disminuir, porque ver a mi hija reconstruyendo el mundo de alguien después de que le destruyeron el suyo es la mayor señal de victoria que podría desear, y aunque todavía haya días difíciles, aunque a veces todavía se quede pensativa cuando ve una foto antigua de la familia, aunque todavía reciba mensajes de parientes que insisten en minimizar lo que pasó, aunque mi madre haya escrito una carta diciendo que nos extraña pero sin pedir perdón, aunque Beatriz nos haya excluido de todos los grupos y eventos, aunque Alice siga fingiendo que no hizo nada malo y publique frases sobre curarse y seguir adelante, sin mirar atrás, aunque todo eso siga existiendo, Clara se ha convertido en alguien más grande que el dolor, alguien que comprendió demasiado pronto el peso de la decepción, pero que también descubrió la ligereza de no cargar con una culpa que no es suya. Y yo, por mi parte, sigo a su lado, firme, observando su trayectoria construida ladrillo a ladrillo con verdad, con carácter, con integridad, y cada vez que recibo una llamada suya diciendo que ha ayudado a alguien, que ha conseguido calmar a un paciente, que ha escuchado con empatía sin juzgar, me doy cuenta de que todo el sufrimiento que hemos pasado no ha sido en vano, que la justicia que se hizo en ese tribunal fue más que una reparación económica, fue el comienzo de una liberación. Fue la ruptura de un ciclo que durante generaciones fingió que los lazos de sangre lo justificaban todo. Y hoy entiendo que ningún vínculo vale más que el respeto, que no importa cuántas navidades pasemos solo nosotros dos, cuántos cumpleaños sean solo Clara y yo compartiendo una pizza y riéndonos de algún buen recuerdo, cuántas sillas vacías hay en las fiestas, porque prefiero el vacío honesto a la mesa llena de falsedad. Prefiero la soledad consciente a la presencia contaminada por mentiras. Y si algún día alguien me pregunta si valió la pena denunciar a mis propios padres, romper con mi hermana, enfrentarme a la mitad de mi familia, perder noches de sueño, exponerlo todo en un juicio, escuchar insultos, ser señalado como ingrato o amargado, si valió la pena enfrentarme a este terremoto por una hija, responderé sin dudarlo que sí, que 1000 veces sí, porque no hay medalla más valiosa, ni recompensa más justa que ver a mi hija de pie, con el título en las manos, con el alma cicatrizada, con el corazón aún generoso, y saber que, a pesar de todo, ella todavía cree en las personas. Todavía cree en el amor, en la verdad, en la justicia, todavía mira al mundo con ojos de quien quiere curar y no herir, y si algún día, en algún consultorio, alguien se sienta frente a ella y le cuente que ha sido traicionado por aquellos que deberían protegerlo, ella no solo escuchará como profesional, sino que comprenderá como ser humano, y podrá decir, con toda la autoridad de quien ha pasado por el mismo infierno, vas a salir de esto, y sabrá que no es solo una frase bonita, sino la certeza de quien estuvo allí y volvió, de quien vio lo peor y aún así eligió lo mejor, y cuando llegue ese día, cuando ella ayude a alguien a reencontrar su camino, sabré, una vez más, que tomé la decisión correcta, que nunca estuve solo, que mientras tantos eligieron la comodidad de la mentira, nosotros elegimos la verdad, y aunque el precio haya sido alto, aunque aún quede un silencio entre nosotros y los demás, no me arrepiento, porque al final, no es lo que la familia dice de ti lo que define quién eres, sino lo que eliges hacer cuando todo se derrumba, y nosotros elegimos construir de nuevo, sin máscaras, sin secretos, con amor real, con respeto mutuo, con dolor, sí, pero también con valentía, y esa es la historia que llevo conmigo, una historia que comenzó con una traición y terminó con una mujer fuerte, justa y brillante, lista para iluminar el mundo con la luz que intentaron apagar.